Revolución Rusa de 1917 fue un movimiento social, político y económico contra el régimen que en ese entonces gobernaba el país. En el siglo XIX, Rusia, junto a Inglaterra, Francia, Alemania y Austria, eran consideradas potencias europeas. Conforme pasaba el tiempo, estos países comenzaron a desarrollarse a excepción de Rusia. Las causas de la Revolución de 1917 fueron de origen económico, social y político. En el ámbito económico, Rusia se basaba en un sistema de monopolio de tierras. Esto quiere decir que las tierras se quedaban en manos de unos pocos. Estas eran trabajadas por los feudales, los cuales no querían modernizar las plantaciones para así no gastar mayor dinero y quedarse con más riquezas. Quienes trabajaban estas tierras eran los campesinos, los cuales vivían en extrema miseria y aún así debían pagar la enormidad de impuestos que imponía la base del sistema zarista de Nicolás II. En el ámbito social, el país se basaba en un sistema monárquico. Era gobernado por un zar, el cual tenía el poder absoluto. Por esta razón existía una tremenda desigualdad social, en donde solo unos pocos eran dueños de las riquezas, mientras que los trabajadores y campesinos se llevaban la peor parte. Tan solo existían dos clases sociales. En un extremo estaban los de la nobleza, compuesto por el zar y el gobierno, los cuales eran de la clase más privilegiada y gozaban de las riquezas. Mientras que al otro extremo estaba el pueblo, la cual era la clase social menos privilegiada. Se conformaba por los obreros, campesinos y empleados, los cuales eran sometidos a largas jornadas laborales y en donde sus derechos no eran reconocidos. Entre las causas políticas se encuentra la falta de libertad que existía en el país. El régimen zarista reprimía absolutamente toda la oposición. Era la policía política quien controlaba la educación, la prensa y los tribunales. Miles de personas eran enviadas al exilio por crímenes políticos. Por estas razones, la oposición al gobierno comenzó a crecer y se fueron reuniendo en la clandestinidad, como lo hizo el Partido Socialdemocrático. Este partido también tenía divergencias de opiniones. Por esta razón, se dividió en dos grupos. Por un lado estaban los bolcheviques, quienes creían en la idea revolucionaria de la lucha armada para llegar al poder. Y por el otro, los mencheviques, quienes creían en la idea de la evolución. Esto quiere decir en llegar al poder por medios pacíficos y normales. La Primera Guerra Mundial también afectó al inicio de esta revolución. Dejó a Rusia militarmente aniquilada, económicamente desorganizada y miles de muertos. Años antes de que se iniciara la revolución de 1917, se realizaron distintas manifestaciones pacíficas por parte de los trabajadores exigiendo mejora laboral. En el año 1905, el zar Nicolás II muestra su cara más represiva y violenta, en el conocido Domingo Sangriento, donde manda a fusilar a miles de manifestantes los cuales marchaban pacíficamente. Luego de este triste episodio, comienza la formación de los soviets, el cual era un grupo liderado por Lenin y conformado por campesinos, obreros y militares que no estaban de acuerdo al sistema de gobierno del zar. De esta forma comenzaron a preparar la revolución socialista en Rusia y la caída de la monarquía. La Revolución Rusa de 1917 se comprendió en dos fases. La primera se llevó a cabo en febrero de 1917, donde se derribó la autocracia del zar Nicolás II, quien fue el último zar en gobernar, y se instauró un gobierno provisional el cual buscaba establecer una república liberal. La segunda fase se llevó a cabo en octubre del mismo año, en donde el partido bolchevique liderado por Lenin y Trotsky derrocó al gobierno provisional e impuso un gobierno socialista soviético. Este nuevo gobierno creía que solo el comunismo podía traer felicidad a los rusos. Por esta razón intentaron crear una sociedad en donde todos fueran iguales y libres. El gobierno de ese entonces realizaron algunas medidas para lograr su objetivo. Les dieron el control de producción a los obreros, distribuyeron las tierras entre los campesinos y el Estado empezó a controlar las fábricas, tiendas y bancos. De esta manera, la administración económica del país cambió. Se cambió a una economía centralizada, lo que quiere decir que los factores de producción estaban en manos del Estado. Los 4 primeros años del gobierno bolchevique fueron marcados por una guerra civil que sacudió fuertemente a Rusia. Dejó a miles de muertos y una gran paralización económica. Para establecer nuevamente confianza en el gobierno, en el año 1921 se crea la NEP, que es la nueva política económica y permite a las empresas privadas volver a abrir para su propio beneficio, mientras que el Estado seguía controlando el comercio exterior, los bancos y las grandes industrias.
Se trataba de un capitalismo limitado para reconstruir la maltrecha de producción. Este sistema sí resultó. Logró aumentar la producción agrícola e industrial de Rusia y en el año 1922 se estableció la Unión de República Socialista Soviética, más conocida como la URSS. En el año 1924 Lenin muere. Su muerte lleva el poder a manos de Stalin, quien se disputó el liderazgo con Trotsky. La llegada de Stalin al poder se caracteriza por un gobierno del terror, en donde el partido político lo controla todo, y este era la figura máxima y única. Lo primero que hizo al llegar al poder fueron las denominadas purgas, que era eliminar cualquier resto de idea contraria al socialismo, y más de 40 millones de personas tuvieron que emigrar del país durante esta época. En el ámbito económico, Stalin reemplazó la nueva política económica por el plan quinquenal, el cual establecía objetivos económicos a 5 años y se basaba en la producción agrícola y en el desarrollo de la industria pesada del país. Stalin estableció el Gosplan, el cual era el órgano estatal responsable de dirigir la economía de la nación hacia una industrialización acelerada. Durante el primer plan quinquenal se puso en marcha el plan de industrialización relámpago, donde los obreros trabajaban de 16 a 18 horas diarias y donde toda su producción logró aumentar. De igual forma, se fue limitando el comercio privado, hasta que en el año 1932 se prohibió totalmente. Entonces se distinguirían en solo dos tipos de mercado, el mercado estatal y el mercado negro. Esto llevó a la Unión Soviética a convertirse en potencia mundial. Fue la industrialización quien lo hizo crecer económicamente. Mantuvo un estatus como las dos superpotencias mundiales. Durante 4 décadas derivada su fuerza política, económica, científica y militar. Ya en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la invasión nazi, la Unión Soviética se mantuvo industrializando. El gobierno llamó a las mujeres para que intervinieran en el proceso de industrialización, mientras que los hombres luchaban en el frente. En estos años, la producción de la Unión Soviética superó cualquier otra, incluso a Estados Unidos y Alemania. A finales de 1943, la industria soviética estaba consumada y toda la producción fue llevada al frente y los nazis fueron derribados. En el año 1945, la Unión Soviética tenía el ejército más poderoso en el mundo y las economías más fuertes. A través de los años, el socialismo fue perdiendo influencia y el capitalismo la fue ganando. El mundo ya no veía tan poderosa a la Unión Soviética, por lo que ésta tenía que hacer algo. En ese entonces, Alemania creó el Muro de Berlín para dividir Alemania entre Alemania capitalista y Alemania comunista. La Unión Soviética se encontraba en un mal periodo. Se presentó gran corrupción y una baja de la economía. Por esta razón, el secretario general de la Unión Soviética presentó 2 reformas: la perestroika, que buscaba mejorar la economía, y la glasnost, que buscaba la libertad política. Aún teniendo estas 2 reformas, la Unión Soviética no tuvo cambio. La caída del Muro de Berlín en 1989 significó el declive del comunismo alemán, y de esta forma, la Unión Soviética llegó a su fin el 25 de diciembre de 1991. Rusia fue el primer país socialista del mundo. La ideología habla sobre la distribución justa de riquezas, en donde el Estado teóricamente busca el bienestar social, siendo este el dueño de los medios de producción y el encargado de planificar los recursos. ¿Será Homero Simpson un comunista? Maíz, edificio de las Naciones Unidas, Ciudad de Nueva York. ¡Es allá, hombre! La Unión Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. Berlín unificado. ¡Qué bonito es! ¡Muere el capitalismo! En conclusión, el sistema económico de Rusia hasta mitad del siglo XX se ha afectado por las diferentes guerras tanto fuera como dentro de esta nación. Sin embargo, en 1917 hubo un cambio de estado liderado por Lenin, que fue la Revolución Rusa. Con la muerte de Lenin, Stalin impulsó el socialismo en su totalidad, en donde fue el primero en implementar este sistema económico, político, social en el mundo. La URSS pasó a ser una de las mayores potencias mundiales en este continente y la segunda a nivel de producción en el mundo.
En los años 30, la URSS, en plena crisis económica, era importador de máquina industrial número 1 en el mundo, desarrollándose descendentemente.